Hola de nuevo. Estamos aquí en la clase número 13 del curso Pensamiento Analítico. En la clase pasada estuvimos estudiando el camino para llegar al nivel de pensamiento analítico, o también, pues, es muy conocido a nivel del pensamiento crítico. Permítanme colocarles aquí a ustedes el dibujo, ¿verdad?, que nosotros estuvimos hablando en la clase pasada. Allí pueden observar todo el camino recorrido, ¿verdad?, que para alcanzar, pues, un nivel de pensamiento que nos permite, pues, aproximarnos más hacia la realidad y que nos permite, pues, con toda propiedad, evaluar argumentos, evaluar pruebas o evidencias cuando se nos presenta, pues, una discusión. Y otra vez, cuando uso el término discusión, lo uso desde un punto de vista positivo, no de pleito, no de pelea, sino de diálogo. Diálogo donde se presenta una confrontación de argumentos o una confrontación de posiciones distintas. ¿Okay? Bien. Entonces, la clase pasada, en la clase 11, en la clase 10, 11 y 12, vimos la mayoría de todos estos conceptos, ¿no? Claro, sin profundizar, porque este curso es un curso introductorio. Bien, como pueden observar allí en el dibujo, tenemos 3 niveles para alcanzar, como les dije, bueno, lo que es la metacondición, que es la capacidad, la competencia de poder evaluar, juzgar y criticar. Sí. Bueno, ¿cuáles son esos 3 niveles? Ya vimos el nivel literal y ustedes pueden observar los elementos que componen el nivel literal. Tenemos el nivel, el segundo nivel, pues el nivel inferencial, que prácticamente es el corazón de este curso. El corazón de este curso es centrarnos en el nivel inferencial. Y después viene el nivel crítico, que se puede decir que es el nivel práctico del nivel inferencial, porque ya cuando tú tienes el nivel inferencial, bueno, ya tienes las habilidades para dialogar e incluso, bueno, para confrontar y defender la fe con propiedad. Recuerdan las palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? Presentar razones de la esperanza que hay en nosotros. O las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Derribando todo argumento que se opone al conocimiento de Dios. Pero bueno, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a derribar argumentos? ¿Cómo vamos a presentar razones? Bueno, el corazón del curso está aquí, el nivel inferencial. Y entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando a partir, pues, de ahora. Bien, la clase de hoy va a ser los elementos básicos para uno tener un nivel de razonamiento o de argumentación bastante satisfactorio. Necesitamos descomponer lo que es, pues, un argumento, saber qué es un argumento, saber cuando se nos presenta un texto o cuando alguien nos habla de una manera oral, pues hablada, nos dice, nos quiere convencer de algo, tiene que presentar un argumento. Entonces, pero ¿cómo sabes si lo que nos está presentando es un argumento? Entonces tienes que saber diferenciar entre un argumento y lo que no es un argumento. Recuerden, los argumentos es el recurso que se usa para convencer.
Y de otra manera, para convencer, bueno, que tengan mucha confianza en uno, ¿no? Que uno dice algo y lo aceptan solo porque lo dice uno. Pero no es la mejor manera para ser convencidos de una afirmación. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, vamos a estudiar argumentos, pero antes vamos a ver algunos conceptos que es proposición, que es inferir, que es argumentar. Vamos a ver esos conceptos primero y luego vamos a entrar en lo más básico o lo que constituye un argumento, es decir, de qué está hecho un argumento. Bien. Disculpen. Vamos a ver acá. Bueno, este documento lo van a tener ustedes, así que no hay ningún problema. En este documento hay una cantidad de conceptos, porque cuando conversamos con las personas necesitamos usar pues, el mismo vocabulario. Entonces, aquí hay varios conceptos o vocabulario. El vocabulario que se usa en lo que se conoce, pues, el análisis de argumentos. Entonces, esto es un vocabulario que hay que dominar. Así que es muy importante que conozcan bien, que puedan saber la diferencia, por ejemplo, entre certeza y duda, entre lo que es una falacia, qué es un prejuicio, qué es una tesis, qué es una suposición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos acá lo que es suposición, lo vamos a ver ahorita, la palabra suposición. Vemos que suposición es considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales, ¿no? Sin tener certeza completa de ella. Idea o juicio que se supone cierto, verdadero o real para llevar a cabo un razonamiento o actuar de una manera determinada. Acción de suponer. Bueno, esos son conceptos muy importantes que debemos manejar. ¿Qué es un contraejemplo? ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué es observación, descripción? ¿Qué es un criterio? Examinar, investigar. Bueno, todos estos es el vocabulario, como dije, de aquella persona que tiene un alto nivel de pensamiento crítico o analítico. Bueno, entre los conceptos que necesitamos para hoy es los primeros tres, ¿no? Lo que es una inferencia, lo que es una proposición y lo que es, pues, el argumento, ¿no? Ustedes recuerdan que en nuestro movimiento Iglesia de Cristo hay un tema que se llama cómo establecer la autoridad bíblica. ¿Cuáles van a ser los recursos, los elementos, de qué se compone la autoridad bíblica? Y hay algunos cursos que hablan de mandamientos directos, de ejemplos aprobados y también de inferencia necesaria. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, yo entendía más o menos unos 22 años cuando llegué a los pies de Cristo. Cuando llegué, pues, cuando fui bautizado para el perdón de mis pecados. Y bueno, y cuando me enseñaron el cómo se establece la autoridad bíblica, me enseñaron eso, pues, los mandamientos directos. Podía entender bien que era un mandamiento directo, podía entender que era un ejemplo, aunque tenía un poquito de duda que era un ejemplo aprobado. Ahí con el calificativo aprobado era donde entraba con ciertas dudas.
Pero cuando me hablaban de inferencia necesaria, al principio me pareció un poquito desconocido, ¿no? Ese concepto inferencia necesaria. Luego, claro, investigando ya entendí a qué se refiere con inferencia y qué es una inferencia, pues, necesaria. Lo vamos a ver con más profundidad en la próxima clase. Por ahora estamos en los conceptos. Cuando hablamos de inferencia, ¿qué es inferencia? Es un proceso. ¿Cuál proceso? El proceso por el cual se llega a una proposición. Proposición o enunciado o aseveración, ya vamos a ver qué es eso. Pero la inferencia es un proceso en el cual se llega a una afirmación, a una proposición, a un enunciado o aseveración. Y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como punto inicial del proceso. Bueno, tal vez esto les parezca un poquito, no sé, difícil de entender, pero con la práctica vamos a verlo con mucha claridad. Bien, para determinar si una inferencia es correcta, es lógico examinar las proposiciones que constituyen los puntos inicial y final de este proceso, así como las relaciones que existen entre ellos. El lógico se pregunta, ¿se sigue la conclusión de las premisas que se han afirmado o supuesto? ¿Las premisas proporcionan buenas razones para aceptar la conclusión? Bueno, estas preguntas son preguntas que se usan para evaluar argumentos. Así que no vamos a tomarlas en cuenta en este momento. Solamente vamos a tomar el concepto. ¿Cuál es el concepto? Bueno, el proceso para llegar a una afirmación o un enunciado. Ya vamos a ver qué es un enunciado. Eso es lo que es una inferencia. Es un proceso por el cual se llega a un enunciado, también llamado proposición, sobre la base de otras que son conocidas, o son supuestas o son datos. Bien, eso es lo que es una inferencia. Ahora, vamos a proposición, que también son sinónimos o más o menos sinónimos. En este curso vamos a usarlas como sinónimos. Proposición, enunciado o aseveración. Ahora, ¿qué es? Es una declaración. ¿Qué es una proposición? Es una declaración o expresión de la cual se puede decir que es falsa o verdadera. Solamente las proposiciones se pueden afirmar o negar. Las preguntas se pueden responder. Es decir, que una pregunta no es una proposición. Es decir, solamente las proposiciones, enunciados o aseveraciones, solamente se pueden afirmar o negar. ¿Okay? Es decir, declarar que es verdadero o que es falso. Lo vamos a ver con unos ejemplos en pocos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, importante, ¿qué es una proposición? Es una declaración o expresión de la cual se puede decir que es falsa o verdadera. Solamente las proposiciones se pueden afirmar o negar. Nada más las proposiciones. Entonces, las preguntas se pueden responder. Las preguntas no son proposiciones. Por lo tanto, las preguntas no pueden ser parte de un argumento. Las órdenes se pueden dar. Las órdenes tampoco son proposiciones. Tampoco las órdenes son parte de un argumento. Aunque cuando nosotros leemos, podemos ver preguntas en un texto. Leemos un texto, podemos ver preguntas, podemos ver órdenes, ¿verdad? O mandamientos, incluso podemos ver expresiones, ¿verdad? Podemos ver expresiones, bueno, por ejemplo, el libro de los Salmos, oh Dios de las alturas. Eso es una expresión, no es una proposición, es una expresión. Bueno, incluso se le llama función expresiva del lenguaje. Encontramos tres funciones del lenguaje
función informativa, función directiva y función expresiva. Y función expresiva. Informativa, directiva y expresiva. Y en la informativa es donde están las proposiciones. Las directivas es donde están las preguntas y es donde están también las órdenes. Y en las expresivas están expresiones sentimentales, nuestras expresiones, un asombro, algo que por ejemplo nos dicen algo y oh, gloria a Dios, aleluya. Esas son expresiones sentimentales, por lo tanto no son proposiciones. Bien, ya, bueno, ustedes van a tener este material y podrán verlo con más calma, ¿verdad? En su tiempo. Argumento, el otro concepto que estamos viendo hoy, argumento es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras. Hay algunos ruidos. Ahorita está pasando una ambulancia. No sé. Tal vez han escuchado algunos ruidos de pajaritos también. Sí. Esperando que pase, ¿no?, el sonido. Ok. Argumento es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad. Es muy importante, hermanos, que cuando ustedes leen la palabra, el concepto argumento, ustedes pueden ver que es muy, muy parecido a inferencia. Ahora, inferencia, para saber la diferencia entre inferencia y argumento, es que la inferencia es un proceso que sucede en nuestra mente. Es el proceso de construir. Nosotros llegamos, construimos una proposición, afirmamos algo y tenemos como base otras proposiciones. Entonces, es el proceso por el cual nosotros construimos un argumento. El argumento es lo que ya está hecho. Es decir, ahí ya están listas las proposiciones, ya está lista la conclusión. De eso está hecho un argumento, de premisas y conclusión. No vamos a ver todavía esos conceptos hasta que veamos en la próxima clase lo que es el argumento propiamente dicho. Entonces, pero el argumento es cualquier conjunto de proposiciones, no es un proceso, ya están allí, es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad. Bien, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, la parte de conceptos, para entrar entonces en algunos ejemplos de proposiciones. Vamos a ver, compartir aquí algunos ejemplos de proposiciones. Ok. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son proposiciones o aseveraciones? Recuerden, mis estimados, las proposiciones o aseveraciones o enunciados son aquellos que se puede decir que es falso o que es verdadero. Las preguntas, por ejemplo, si yo les pregunto ¿cuál es su nombre?, yo no puedo decir que esa pregunta es falsa o verdadera. No puedo decir, no puedo calificarla como falsa o verdadera. Las preguntas no son proposiciones, a menos que sea una pregunta retórica. Después lo vamos a ver en qué consiste eso.
Pero por lo general las preguntas no son proposiciones, tampoco son proposiciones los mandamientos o las órdenes, tampoco son proposiciones, ¿ok? Ni preguntas, ni órdenes, ni tampoco expresiones de asombro o de sentimientos. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a identificar cuáles son proposiciones, cuáles no son proposiciones y el por qué no son proposiciones. El número 1, está escrito en la Biblia testimonios de personas que vieron a Jesús resucitado. Fíjense que en esa expresión número 1 está escrito en la Biblia testimonios de personas que vieron a Jesús resucitado. Se puede observar, mis estimados, que se puede decir si es falso o verdadero la expresión número 1. Es decir, realmente es un enunciado. Realmente es una proposición. ¿Por qué? Porque podemos decir que es verdad o que es falso la expresión número 1. De paso, sabemos que es verdadera. Podemos nosotros buscar nuestras Biblias y encontrar testimonios de personas que vieron a Jesús resucitado y que escribieron acerca de su testimonio. Entonces, es verdadera la expresión número 1. Vamos a la expresión número 2. La afirmación, vamos a ver. La Biblia menciona que María, la madre de Jesús, resucitó de los muertos. También es una proposición. ¿Por qué? Porque podemos decir si es verdad o si es falso. En este caso, la afirmación número 2 es falsa. Fíjense que a veces uso la palabra afirmaciones. Cuando hablo de afirmaciones, me estoy refiriendo a proposiciones. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pero a todas se les llama, a todas las proposiciones se les llaman afirmaciones, porque alguien la afirma, alguien la dice. Entonces, hay que evaluar esa proposición o esa afirmación. ¿Sí? Entonces, por eso que a veces las proposiciones también se le llaman afirmación. Pero afirmar no significa que sea verdad o que sea falsa. Hay que evaluar. En este caso, disculpen, en este caso, la Biblia menciona, es decir, en este caso, esa afirmación o proposición es falsa. Es falsa. Es decir, la Biblia no menciona que María, la madre de Jesús, resucitó de los muertos. La Biblia no lo menciona. Por lo tanto, esa expresión 2 es falsa. Es una proposición, pero falsa. Es una afirmación, pero falsa. Muy bien. Vamos al 3. Los creyentes de Berea fueron más sabios que los creyentes de Tesalónica. Sería interesante que pararan el video y respondieran ustedes mismos si esta es una proposición o no es una proposición. Bien, si hicieron el ejercicio, es interesante esta proposición. Los creyentes de Berea fueron más sabios que los creyentes de Tesalónica. Así como está esta proposición, así como está, decimos que es una proposición ambigua. Ambigua es que no podemos saber, es decir, no podemos darle un calificativo de falso o de verdadero. Y eso es lo que es parte de lo que es la ambigüedad. Es decir, es una expresión, como les dije, que no podemos calificar si es verdad o si es falso. ¿Por qué razón? Dice, los creyentes de Berea fueron más sabios que los creyentes de Tesalónica. Ahora, ¿todos los creyentes de Berea fueron más sabios que todos los creyentes de Tesalónica? ¿O algunos creyentes de Berea
fueron más sabios que algunos creyentes de Tesalónica, o algunos creyentes de Berea fueron más sabios que todos los creyentes de Tesalónica. ¿Ven por qué la ambigüedad? No podemos calificarla de falso o de verdadera. No se puede. Habrá que ver el contexto. El contexto me dice a qué se refiere con creyentes de Berea, es decir, el conjunto de creyentes de Berea, a qué se refiere el contexto, y el contexto al cual se refiere creyentes de Tesalónica. Entonces, la 3 es una afirmación, pero es difícil darle, es decir, el contexto, mejor dicho, el contexto es lo que nos va a indicar el sentido real del enunciado y poder calificar de verdadera o de falsa la proposición o afirmación que se está haciendo. Vamos al 4. El apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos. Es una proposición, porque podemos decir que esta proposición es falsa o es verdadera. Claro, podemos decir, entonces es una proposición. No hay duda de eso. Ahora, ¿qué pasa con esta proposición? Es una proposición que no sabemos si es falso. No sabemos si es verdadera, pero debe ser falsa o verdadera. No hay duda de eso, pero no lo sabemos. Entonces, cuando alguien dice el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos, es una suposición. ¿Por qué? Bueno, puede tener algunas razones, pero no son concluyentes. Entonces, cuando no hay razones concluyentes, es decir, cuando no tienes otras afirmaciones que te apoyen con total certeza lo que estás diciendo, entonces es una suposición. Hay muchos supuestos para afirmar que el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos. Nadie sabe, hermanos, quién escribió la carta a los hebreos del Nuevo Testamento. Nadie lo sabe. Pero sí es una proposición. ¿Por qué? Porque o es verdad o es falso. No hay duda, aunque no lo sabemos si es verdad o es falso. Bueno, vamos a ver qué significado tiene la palabra blasfemia. ¿Es una proposición? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una proposición? No es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Bueno, porque es una pregunta. Muy bien, muy bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será una proposición? Tampoco es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque es una orden. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Ni los mandamientos u órdenes o preguntas son proposiciones. Acuérdense de eso. Cuando construyan sus argumentos, tienen que construirlo únicamente con proposiciones. Es decir, con afirmaciones que se pueden declarar falsas o verdaderas. Se pueden calificar falsas o verdaderas. Muy bien. Oh, cuán bello es el Señor. ¿Será una proposición? Bueno, yo no dudo que el Señor es muy bello, pero no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Es una expresión. Oh, cuán bello es el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Esas son expresiones emotivas y no entran en el concepto de proposición, enunciado o aseveración. El que ama conoce a Dios es una proposición y sabemos que es verdadera porque se encuentra pues en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan capítulo 4, el Señor, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el que ama conoce a Dios. Muy bien. Bien, ok. Bueno, en la próxima clase vamos a ver algunos ejercicios
para afianzar más acerca del concepto de proposición, porque, hermanos, amigos que nos están viendo en este curso, ¿de qué está hecho un argumento? Está hecho de proposiciones. ¿Qué es una premisa? Es una proposición. ¿Qué es la conclusión de un argumento? Es una proposición. El argumento está hecho de proposiciones. Todos los argumentos válidos están hechos de proposiciones. Entonces, en la próxima clase vamos a tener una clase para ejercitarnos en este concepto de proposiciones antes de pasar al tema de los argumentos. Bien, nos vemos en la próxima clase.